Sartori es sin duda uno de los pocos politólogos brillantes y de mente lúcida que realmente hacían ciencia política, tanto positiva como normativa. Hombre que estuvo sentado con los máximos pensadores de la disciplina del siglo XX, como Norberto Bobbio y Robert Dahl. En el verano del año 2005, y fiel a su estilo irónico y provocador, el intelectual e ingeniero académico de las ciencias políticas, Giovanni Sartori, recibía a sus 81 años de edad el máximo galardón de las ciencias sociales y humanidades, el premio Príncipe de Asturias, el Nobel de los científicos sociales. Sartori es el máximo exponente del método comparado y de la teoría lógica, un científico de la ciencia política italiana. Giovanni es un gigante analítico que construyó las bases de su pensamiento y sus investigaciones de las democracias a través de sus métodos comparados, llamado ingeniería constitucional, y que sirvió como respiro a la disciplina de las ciencias políticas, también conocida como la de los pies de barro, nombre que sentenció el politólogo y periodista mexicano César Cancino en el año 2008 con su obra La muerte de la ciencia política. El 13 de mayo de 1924 nació en la capital de Florencia, Toscana, Italia, Giovanni Battista Sartori Quentin. Sus padres, Dante Sartori y Emilia Quentin, fue una familia pequeña y de clase media. Tuvieron únicamente 2 hijos y unos años después, el pequeño Giovanni ingresaría como cualquier otro niño y adolescente a su formación básica en las escuelas de Florencia, en Italia. Durante esa época, Italia y su población se encontraban en esos primeros años bajo el control del régimen fascista de Benito Mussolini, y años posteriores, de 1922 a 1943, se recalcaría aún más como una de las dictaduras más intolerantes, represivas e intransigentes en la historia contemporánea de Italia y obviamente de la Europa occidental. Llegó el año de 1943 y ya el adolescente Sartori es obligado a formarse y cumplir con el adiestramiento militar en las filas de las fuerzas del Ejército de la República Social de Italia, FSI, periodo en el que el gobierno italiano fascista era un fuerte aliado de la Alemania nacionalsocialista de Hitler y vital socio militar durante la Segunda Guerra Mundial, esa que comenzó en septiembre de 1939 y que llegaría a su fin en agosto del 45. De acuerdo con las anécdotas que contaba en clase el profesor Giovanni, se encontraba la siguiente: en ocasiones me la pasaba encerrado en secreto en los cuarteles para leer las obras de pensadores clásicos como Krauss, Kensteli, Hegel y Kant, obras que trataba de conseguir en las bibliotecas de los colegios militares y otras en secreto. Esto nos quiere decir que de haber tenido Sartori unos años más de edad, seguramente se iba a ir en las filas del ejército militar fascista de Mussolini, y que no hubiésemos tenido este grande intelectual de la ciencia política. Menciona también que escuchaba que la pena para los desertores sería el fusilamiento, y también para cualquiera que escondiera algún desertor. Prácticamente arriesgaban sus vidas. Una vez que la guerra se acercaba a su fin, ya con la caída del fascismo y la liberación de Italia, Sartori iniciaba sus estudios superiores en 1944 en el Instituto César Alfieri, en la Universidad de Florencia, eligiendo la carrera de Ciencias Políticas y Sociales. Con una Europa e Italia destrozada, pero con una terminada guerra, en 1946 inicia la reconstrucción de la ciudad, así como de los países europeos, y que durante esos años el universitario Sartori se graduaba de la licenciatura, en donde terminó diciendo que no había nada que hacer ahí. Esto obviamente por los motivos de la reciente guerra que había terminado, por lo que se aventuró a continuar sus estudios y conocimientos en los Estados Unidos. Esto gracias a una beca que solicitó para su estancia en cualquiera de las universidades de ese país. Durante 4 años Giovanni estuvo en la Universidad de Columbia, en donde pudo conocer las posturas, estudios e investigaciones de la corriente dominante de aquel país, las teorías conductistas, en donde un joven Sartori
pudo presenciar a los intelectuales consolidados de aquellas décadas, como Felix Converse, Robert Dahl, David Easton y Heinz Elau. Del otro lado del Atlántico, en su país continuaba la etapa de la reconstrucción, pero también seguía la persecución política, el espionaje, hostigamiento y el encarcelamiento hacia las comunidades académicas y de los profesores que eran críticos del régimen, lo que provocó la escasez intelectual en las universidades italianas, y que para Sartori se le abrirían las puertas en la docencia 4 años después. Ya en 1950 regresaría a Italia para impartir clases en la Universidad de Florencia, y 4 años después obtendría su definitiva como catedrático titular de ciencia política, dando las materias de filosofía moderna, lógica y doctrina del Estado. Como este no tenía la vocación de la docencia, con el tiempo lo fue aprendiendo, ya que este fue invitado durante un consejo de profesores de la facultad. Cuenta Sartori que su tocayo Giovanni Spallini tenía 25 años de edad, un año menor que él, y mientras tanto su maestro de la maestría Biondi dijo de manera repentina e improvisada al señalarlo a él como su perfil idóneo para las materias vacantes de la carrera. Fue así que los dos Giovannis, tanto Spallini como Sartori, fueron contratados por la facultad, y al día siguiente le avisaron repentinamente que ya tenía que impartir la materia en historia de filosofía moderna en la facultad. Concluye el recuerdo Sartori diciendo que me nombraron profesor encargado de sopetón. Durante su etapa como docente principiante, tuvo que aprender lo más pronto posible cómo impartir sus clases, esto para cubrir la inevitable salida de su maestro Pompeo Biondi, el mismo que lo recomendó al vapor. Sartori también dice que su maestro le dijo lo siguiente: depende de ti ser inteligente o mediocre. Esto se lo dijo debido a que al comienzo de ser un joven docente, su maestro veía en él un desorden en sus apuntes de clases, hojas y libros que llevaba, por lo que con el tiempo Sartori se convirtió, señala él, en un devorador de libros. Para el año de 1963, el ya maduro y prometedor maestro florentino decide, junto con otros colegas catedráticos, fundar por fin la primera facultad de ciencia política en Italia. Con una sola carrera en la facultad y con pocos estudiantes matriculados, arrancaba la Facultad de Ciencias Políticas, por lo que algunos escépticos le decían que era una idea estúpida al hacer eso. Pero Sartori, a sus 40 años de edad, él jamás desistió, tenía una meta a futuro. Al mismo tiempo, en el plano nacional, Italia ya vivía su etapa de democracia floreciente y consolidada, bajo el mando del primer ministro del Consejo Italiano, Amintore Fanfani, jefe de Estado, en 4 ocasiones, y recibiendo en esos periodos al carismático y popular presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, para establecer los nuevos lazos de amistad entre ambas naciones. En ese contexto histórico e internacional, Sartori forjó su pensamiento a lo largo de varios años y consolidó su brazo intelectual en más de 30 obras de política científica, decenas de artículos y columnas periodísticas, muchas de ellas publicadas en diversas partes del mundo, pero sobre todo en su natal Italia. Sus líneas de investigación fueron fundamentalmente 3: teoría política pura, estudios metodológicos o métodos de investigación y finalmente política comparada. Ya para la década de los 60 impartía cátedras en las universidades norteamericanas de prestigio como Columbia, después como profesor visitante en Harvard y al siguiente año en Yale. Algo curioso que también pasó es que Giovanni Sartori fue maestro del propio Barack Obama, que estudió en una de las mejores universidades de los Estados Unidos y que años después se convertiría en presidente de los Estados Unidos de América del año 2008 al 2016. Ya en los años 70, Giovanni recibía una beca para adentrarse en sus estudios e investigaciones comparativas por parte de la Universidad de Stanford en Inglaterra. Fue así que después de tantos años de impartir clases en distintas universidades e institutos educativos de posgrados, además de bastantes obras literarias que publicó a partir de 1951, fue hasta el año de 1962 que salió a la luz su primer libro de renombre, Teoría de la Democracia, y en 1976, Partidos y Sistemas de Partidos, las cuales fueron pioneras en esas áreas de investigación comparativa para la ciencia política.
No sin antes recordar que en 1971 fundó la Revista Italiana de Ciencia Política y en 1972 recibió su primera condecoración, la Medalla de Oro al Mérito Educativo y Cultural en la República Italiana, y que años posteriores recibiría 29 premios más en su carrera intelectual y académica. Animal curioso y extravagante, primer enemigo de la televisión y del Internet, aportó una de las obras que marcaron un antes y un después de la literatura politológica y de la comunicación. Fue sin duda el libro de Homo Videns, o La Sociedad Teledirigida, publicada en 1997, en donde se aborda el problema de los grandes consumidores de la televisión, donde sentenció en cómo estos son completamente devorados por la industria del entretenimiento, siendo víctimas de la inmadurez y consumidos por la dependencia de las imágenes de los medios de comunicación, particularmente la televisión, llegando a una sociedad teledirigida. Por último, otro de los grandes libros que aportó Giovanni Sartori es sin duda Ingeniería Constitucional Comparada, obra en donde se replantea las ideas de revisar nuestras constituciones federales, modificar la estructura de nuestro sistema político mediante la legislación y ofrecer incentivos y resultados a los ciudadanos a través de las leyes, que les ofrezcan certeza a sus derechos por medio de las instituciones. Teniendo ya a un consolidado Giovanni Sartori, se convirtió en un voraz crítico y polémico académico de la política, siendo su pensamiento lógico y filosófico respetado por la comunidad de la politología italiana y de la ciencia política mundial, siendo la cúspide de su carrera el día 21 de octubre de 2005 en la ciudad de Oviedo, provincia de Asturias, España, condecorado en presencia del príncipe y futuro rey de España, Luis VI. De este recibió el máximo galardón que se le puede dar a un científico social, el premio Príncipe de Asturias. Por su gran contribución investigadora al debate contemporáneo de la ciencia política, el jurado ha concedido el galardón al politólogo italiano, excelentísimo señor Giovanni Sartori. Sin duda fue la cúspide de este investigador, un momento glorioso para su carrera profesional y también un logro para la comunidad académica e intelectual de las ciencias políticas en el mundo, teniendo Sartori en ese momento 81 años de edad. Sartori contaba con 3 doctorados durante toda su vida académica, uno en ciencia política de 1952, historia de la filosofía moderna en 1954 y teoría del Estado en 1955. Con esto quedaba más que demostrado la perseverancia y las contribuciones del italiano a la disciplina social de las ciencias políticas, y que años más adelante no pararía de recibir más premios en su trayectoria como investigador científico social. Sartori dominó 3 idiomas. Su ideología política fue liberal y un crítico del marxismo. Dejó sin duda una escuela de pensamiento basado en la lingüística, tratando de conectar con todas sus ideas basadas en la lógica, para una ciencia política empírica, conocer el dominio de esta y categorizar para finalmente operacionalizar las futuras investigaciones a través del método. Mientras tanto, en México, también fue condecorado con la máxima presea que se le puede otorgar a un ciudadano, la medalla Águila Azteca. Asimismo, también fue un fuerte crítico de la Iglesia Católica. Sobre su vida privada se sabe muy poco realmente, pero que tuvo una primera esposa de nombre Giovanna di Santo Giuliano en el año 2007. En un evento de presentación de sus libros, conoció a la pintora y fotógrafa Isabella Gerandi, una reconocida artista italiana conocida por sus obras al desnudo del cuerpo femenino a través de la fotografía y el paisaje. Y un año después, en el año 2008, empezó su relación amorosa, en el que finalmente en octubre del año 2013 se casaron por el civil, invitando a sus amigos y colegas. En ese entonces Sartori tenía 71 años de edad cuando la conoció. Él era un simple investigador inmenso en los temas políticos y polémicos en los que se desenvolvía, y ella movida en un ámbito diferente en el mundo de las artes y la cultura, 2 mundos prácticamente diferentes.
Ya para el año 2016, el 13 de mayo, acompañado de su esposa, se inauguró una sala dedicada a su trayectoria y con su nombre en el Senado de la República de Italia, titulada Giovanni Sartori y sus libros, en donde donó más de 5.000 obras literarias, entre ellas su colección de libros que leyó durante toda su vida, folletos, artículos, pero sobre todo sus más de 30 obras que publicó Sartori durante toda esa vida académica. Los últimos meses de su vida los pasó en su departamento en Nueva York con su esposa y que éste finalmente le pidió que regresaran a Italia. Finalmente, Sartori cerró los ojos un martes 4 de abril de 2017, esto debido a una falla respiratoria en el que Sartori se despidió. Es así que partía Sartori, Giovanni Battista Sartori Quentin, el politólogo italiano de Florencia, a sus 92 años de edad. En las memorias que uno recopila y videos que están en la web, sus amigos y exalumnos recuerdan a Sartori como un buen conversador, que difícilmente para iniciar una conversación con él tenías que tener un buen tema detonante. Y una vez que lo habías logrado, difícilmente era salir y escapar de esa conversación. Era un profesor que le gustó con el paso del tiempo la cámara, el reflector y llamar la atención, el cual llenaba las salas de los congresos y asambleas para escuchar sus posturas de los temas actuales. Era un riguroso investigador, discrepando con la politología anglosajona cuantitativa, que ellos, cuando empezaron a contar, dejaron de pensar. Un fuerte mensaje crítico a esa ciencia política positivista y matematizada de los datos. Para él, la ciencia política era y que tenía que manejarse a través de la lógica. Sus exalumnos retratan su persona como un hombre que se burlaba de sí mismo, era irónico en sus comentarios, le inyectaba veneno a los temas de interés y nada de contemplaciones o de cuidar la sensibilidad. Así como recibía críticas en el debate, fue un hombre que decía lo que pensaba, el que decía políticamente lo incorrecto. Le gustaba el buen vestir, el clásico traje de corte italiano y sacos de algodón y con patrones, además de beber buenos vinos con sus amigas y amigos colegas en los restaurantes italianos. A Sartori se le podía criticar y cuestionar porque a veces caía en su arrogancia intelectual, pero que indudablemente 100% no podía uno evitar escucharlo porque su pensamiento era basado en la lógica y en la argumentación que él necesariamente nos enseñó a pensar, que a él no le gustaba opinar por opinar, sino lo hacía opinar para comprender. Decía él que todo lo que pienso lo digo. Ya no tengo edad para tener miedo a nada, me siento libre. Ser normativos o emotivos. Eso como sociedad es lo que hemos llegado a caer en estos tiempos. Por último, de mi parte, yo me quedo con una de sus frases de este gran politólogo, que dice lo siguiente: saber de política es importante, aunque a muchos no les importe, porque la política condiciona todas nuestras vidas y nuestra convivencia. Soy Eduardo, nos estamos viendo en el siguiente video. Claro, sin decirlo. Quanto io sia onorato, Lo honrado y profundamente conmovido e commosso me siento dal premio por el premio que me ha sido otorgado. Gracias. Gracias de corazón.